que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Buenas tardes y bienvenidos a Liberación, una producción audiovisual del Frente de Liberación Nacional. Este episodio vamos a profundizar algunas de las hojas más oscuras que tiene la historia nacional. Hoy estaremos hablando de la dictadura de Hugo Banzer, porque sabemos que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, porque en momentos como en el que vivimos ahora, ante el avance de la derecha más reaccionaria, necesitamos recordar las luchas de nuestros pueblos para criticar y aprender. Hace 49 años, el 21 de agosto de 1971, se consolida el golpe de Estado encabezado por el entonces coronel Hugo Banzer Suárez. Antes de entrar a hablar del septenio banzerista, vamos a repasar qué pasaba en nuestro país en 1971. Los procesos históricos no pueden limitarse a una simple repetición de fechas, personajes e hitos. Debemos entender el desarrollo de la lucha de la clase, los intereses que estaban en juego, los actores que se encontraban tras bambalinas. En 1964, el presidente Barrientos, en coordinación con un grupo de militares conservadores, dan un golpe de Estado contra Paz Estenssoro e inicia el ciclo de gobiernos militares en nuestro país. Las Fuerzas Armadas de Bolivia tienen una historia compleja y contradictoria. Luego de ser derrotadas en la Revolución Nacional de 1952 por las milicias obreras y campesinas, fueron dadas de baja las principales oficiales considerados como reaccionarios, y se cerró el colegio militar. Sin embargo, los años posteriores se produjeron negociaciones entre las cúpulas gubernamentales y los oficiales retirados para su reincorporación a las filas castrenses. Los debates políticos que se desenvolvían en la arena nacional también se reproducían dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, y se formaron tendencias bastante definidas en el interior de la oficialidad, con concepciones en torno a la comprensión de lo que fue la Revolución Nacional y el papel de las Fuerzas Armadas. Si bien en 1966 se realizan elecciones generales, estas no sirven para más que legitimar al régimen de Barrientos. La llegada del Che a Bolivia ese mismo año y las protestas sociales contra las medidas antiobreras de Barrientos crean un escenario álgido en la lucha de clases. El imperialismo yanqui no podía correr el riesgo de que estallara otra Cuba en su patio trasero. A sangre y fuego se tenía que imponer el orden. Así es como la noche de San Juan del año 1967, ante la realización de un ampliado minero en el campamento Siglo XXI, para sumar al apoyo al Ejército de Liberación Nacional comandado por el comandante Ernesto Che Guevara, el gobierno de Barrientos mandó la intervención militar al campamento minero y desató la masacre de San Juan. Entre los héroes del pueblo boliviano debemos destacar a Rosendo García, un dirigente minero quien murió defendiendo con fusil en mano la radio, La Voz del Minero, y el sindicato en siglo XX. La intervención de los Rangers y de la CIA estadounidense en territorio nacional, con el pretexto de combatir la guerrilla guevarista, es una muestra más del entreguismo descarado de los militares en el régimen de Barrientos. Por otro lado, la muerte de Barrientos en un accidente de helicóptero, al realizar una de sus constantes visitas a las comunidades rurales del país, abrió un paso a un breve gobierno de Siles Salinas, quien fue derrocado por el general Alfredo Obando Candia. Obando es un personaje con un recorrido polémico.
Si nos limitamos a analizar el cúmulo de sus actos, en un momento fue parte del alto mando militar, que da la orden de matarlo al Che, y en otro firma un decreto de nacionalización de Gulf Oil Company con Marcelo Quiroga Santa Cruz como ministro de Petróleo. ¿Cómo comprender semejantes incongruencias? René Zabaleta nos plantea que, desde la óptica marxista, que Obando era un gobierno semi-bonapartista, es decir, que tenía el poder estatal concentrado en sí, al amparo de la bota militar, y debía buscar un punto de equilibrio entre los intereses del movimiento popular movilizado y de las clases dominantes proimperialistas. El aparente tambaleo o ambivalencia era en realidad un intento de mantener el frágil balance en la sociedad boliviana. Asimismo, en el seno de las Fuerzas Armadas, las distintas fracciones entraban a una pugna abierta por sus posiciones políticas. Al analizar este gobierno, la Central Obrera Boliviana, en su tesis política de 1970, sentencia que es inaludible que las referidas tareas, las tareas democráticas, concluyeron empantanadas e inconclusas, aunque fueron en sus inicios progresistas y muchas de ellas impulsadas e impuestas por los trabajadores. En 1970 se arma un complot encabezado por el general Miranda, de tendencia fascista, con el apoyo de agentes de inteligencia estadounidense y brasileros. El intento de golpe de Estado provocó una decaída reacción de parte de la COB de la Central Obrera Boliviana, quienes declararon una huelga general indefinida. La correlación de fuerzas a favor del movimiento popular dio lugar a la proclamación del general Juan José Torres. Como presidente, la democracia no es tan sencillo como ir a votar cada 5 años. Para la memoria colectiva hay presidentes que fueron nombrados mediante procedimientos democráticos formales, quienes jamás fueron legítimos o democráticos. Y hay presidentes como Torres, quienes a pesar de nunca ser electo por las urnas, gozaron de mayor legitimidad democrática por sus actos. Los 10 meses que gobernó JJ fueron caracterizados por su propio secretario personal, Samuel Gallardo, como 10 meses de emergencia. El ascenso de las masas con alto grado de movilización y beligerancia, los procesos políticos desatados en torno a la formación de la Asamblea Popular, los ataques rabiosos de la burguesía marcaron la presidencia de Torres. Pero ¿qué pasaba en Bolivia en aquellos meses de tensión y lucha? La apertura en cuanto a derechos democráticos y libertades sindicales dio lugar a la formación de la Asamblea Popular, conformados por delegados de trabajadores, de campesinos, estudiantes y partidos de izquierda, que llegó a sesionar en el Palacio Legislativo. Esta experiencia embrionaria de órgano de poder popular que apuntaba a disputar el poder político del Estado boliviano fue una señal de alerta para la burguesía nacional y el imperialismo. En los discursos de la Asamblea Popular se hablaba de revoluciones, de socialismo, de toma de fábricas y tierras, de la socialización de los medios de producción. Esa amenaza comunista ya no se encontraba en las selvas de Ñancahuazú, sino ya se encontraban en Plaza Murillo y pedían a Torres la entrega de armas para su defensa. Los rojos se extendían y se multiplicaban. La Universidad Mayor de San Andrés constituyó su Comité Central Revolucionario, expulsó a las autoridades académicas reaccionarias, proclamó la Revolución Universitaria. Un día los estudiantes se tomaban los centros bolivianos americanos en todo el país para convertirlos en escuelas fiscales, desatando conflictos diplomáticos con los Estados Unidos. Al siguiente día un grupo de mujeres se tomaron un motel exigiendo guarderías populares. En el oriente se producían tomas de tierra, el movimiento popular se encontraba en pleno auge, el pueblo boliviano luchaba por más, cada vez era más evidente que el único camino que garantizaba el desarrollo nacional soberano era el socialismo, y la única vía al socialismo al amparo del pueblo organizado y armado.
El cuartel de Miraflores al mando del general Miranda en enero de 1971 ya había protagonizado un primer levantamiento de inspiración fascista, dando clara señal del descontento y la división en las filas castrenses. Los militares alzados fueron recibidos por la embajada brasilera. No terminó la conspiración, sino que se intensificaba. La oligarquía se quedaba quieta y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia desató una furibunda campaña mediática, la de Yo también soy empresario, con imágenes de tenderos, de taxistas y pequeños empresarios para que la pequeña burguesía se identifique con los intereses oligárquicos y se sume a la conspiración golpista. Tampoco escatimaron en gastos. Los propios documentos de la CIA demuestran el apoyo económico de la Confederación de Empresarios Privados al golpismo. El golpe de Estado bancerista no solo fue de militares, sino que contaba con el respaldo de un conglomerado político conocido como el Frente Popular Nacionalista, conformado por la Falange Socialista Boliviana, organización fascista, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Paz Estensoro y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Sí, la Confederación de Empresarios Privados fue parte del golpe de Estado y de los primeros gabinetes ministeriales. Las últimas semanas de Torres se desató una campaña coordinada entre sectores militares, las embajadas de Estados Unidos y Brasil, los empresarios privados, entidades cívicas y grupos paramilitares. El 19 de agosto, en el oriente del país, se alzaron los primeros regimientos contra Torres. Para el 21, el combate se libraba en las calles de La Paz. Las fuerzas de izquierda en la Icacota hicieron una última resistencia y el batallón colorado se mantuvo firme junto a Torres hasta que éste optó por pedir exilio en Argentina y retirarse del Palacio Quemado. En 1976, Torres fue asesinado en Argentina por fuerzas paramilitares al servicio del Plan Cóndor. Entender este recorrido histórico es importante para comprender los diversos procesos que vivía nuestro país cuando Banzer asaltó el poder estatal. Pero hoy vamos a profundizar más aún nuestro estudio y análisis de lo que pasó en el septenio bancerista, porque desde el Frente de Liberación Nacional, al gritar nunca más, no lo hacemos en abstracto, no es un saludo a la bandera, es un compromiso de luchar para que salga a luz todo lo que nuestra patria ha sufrido, pues los responsables y los beneficiados no solo andan impunes por las calles, sino que hoy se encuentran de nuevo en este gobierno. Existen importantes denuncias históricas en torno a esta dictadura bancerista, denuncias de las violaciones de los derechos humanos, de la brutal represión, persecución política, del entreguismo que atentó contra la soberanía nacional, de los actos de corrupción que permitieron que la concentración de riquezas en manos de la oligarquía. Recordemos que la bancada del Partido Socialista I, a la cabeza de Marcelo Quiroga Santa Cruz, en 1979, iniciaron un juicio de responsabilidades contra Banzer y su régimen. Y este juicio está documentado. Algunos de los casos, tanto de derechos humanos, atentado a la soberanía nacional y de corrupción. La denuncia de Marcelo Quiroga Santa Cruz fue apenas la punta del iceberg y lo que le costó la vida en el golpe de García Meza en el 80. Otros documentos importantes de la época son el Informe de Derechos Humanos de la Central Obrera Boliviana del año 76, el libro Bolivia, Imperialismo y Oligarquía de Juan Manuel de la Cueva y 7 años de economía de Pablo Ramos. En el 71, Banzer y su gabinete aprobaron un decreto Ley de Inversiones, que establecía en el marco jurídico para fomentar el crecimiento de la oligarquía durante la dictadura. Este decreto ley dio lugar a una liberación de impuestos para importaciones de maquinarias, equipos, vehículos y materia prima. La liberación de impuestos sobre exportaciones, sobre el capital movible, sobre las construcciones, sobre la compra de acciones de empresas en las que se participa el capital extranjero. Sí, escucharon bien. Si una empresa extranjera compraba acciones en una empresa boliviana, no pagaba impuestos. Pero hay más. Se declaró la devolución de impuestos aduaneros.
la disponibilidad de divisas para la amortización del capital invertido, la remisión de utilidades y el pago del servicio del crédito externo. Se estableció en concesiones de tierra fiscales para explotaciones agropecuarias e industriales. Este paquetazo abrió las puertas de Bolivia para que la industria nacional pase a ser controlada por capitales extranjeros. Pasemos a ver algunas de las empresas beneficiadas por la inversión extranjera entre 1971 y 1977. Los proyectos de inversión extranjera alcanzaron a más de 516 millones de dólares estadounidenses entre 1971 y 1977. Considerando el poder adquisitivo, ese monto representa más de 2 billones de dólares en 2020. El sector más beneficiado fue la agroindustria, con casi un tercio de las inversiones extranjeras. En su juicio a la dictadura, Marcelo Quiroga Santa Cruz denuncia otros elementos del Decreto Ley de Inversiones. Esta ley abre la posibilidad de inversiones extranjeras en la calidad de asociación mixta en el sector estratégico del Estado boliviano, incluyendo el Mutún, que por encontrarse a menos de 50 kilómetros de la frontera con el Brasil, se encuentra dentro de la disposición constitucional de aquel momento de resguardo a la soberanía nacional. La soberanía nacional fue pisoteada por el golpismo y el gorilismo militar. Las cúpulas uniformadas que juraron defender la patria no vacilaron en entregar nuestros recursos al imperialismo, mientras reprimían al pueblo en resistencia. El arreglo alcanzado con la mina Matilde, con la Gulf Oil Company, la misma que aparte de recibir una cuantiosa remuneración, volvió a operar bajo otro nombre en el país, con concesiones de YPFB. Los gobiernos de Estados Unidos y de Brasil y de Alemania Federal, como impulsores del golpe de Estado, cobraron factura a los militares golpistas. Se registran importantes concesiones en términos hidrocarburíferos al Brasil e incluso cesiones territoriales. Banzer entregó territorio boliviano al Brasil. Brasil luego cumplió el papel de intermediación entre los regímenes de Banzer y Pinochet. En las negociaciones cuya cúspide fue el abrazo de Charaña, se propuso el canje de territorio entre países, la cesión del río de Lauca a Chile, la entrega de nuestra soberanía a Chile, dice Marcelo Quiroga Santa Cruz, que la negociación desde su origen obedeció al patrocinio del gobierno militar del Brasil, patrocinio que a su vez era el reflejo de una política exterior de los Estados Unidos de América. Para los países del Cono Sur, la verdadera intención no fue la de dotar a Bolivia de una salida soberana al mar, sino de convertir a Bolivia en un corredor comercial para el Brasil. Esta presencia del capital imperialista en Bolivia durante los años 70 fue determinante en la economía. Si bien el Estado boliviano a partir de la Revolución de 1952 había asumido el control de sectores estratégicos de la economía nacional, el poder económico internacional, en estrecha alianza con la oligarquía boliviana, encontraron el modus operandi indicando que les permita enriquecerse a costa del erario nacional, mantener a Bolivia como un país monoproductor, como un exportador de materia prima, era un objetivo clave. De esta forma se aseguraba la necesidad de importación de productos de consumo bajo las condiciones generadas por el Decreto Ley de Inversiones. Sin duda, vemos cómo todas estas actividades son un negocio redondo. Ganaban las transnacionales, ganaban sus lacayos nacionales, importadores y comercializadores, con concesiones dentro de YPFB, Conmebol, etc. Pero ahora pasemos a ver algunos de los grupos financieros que actuaban en Bolivia en los años 70 y sus subsidiarias. Los principales grupos financieros de Estados Unidos que actuaron en Bolivia durante los años 70 fueron First National, City Bank of New York, Morgan Guaranty Trust, Chase Manhattan Bank, Rockefeller, Bank of America, Mellon Group, Grupo Financiero Provincial de Boston, Minero Engelhart, Dillon Reed. Estos grupos tenían presencia en el sector financiero minero, industrial, petrolero, comercial, de comunicaciones, turismo y transporte. Las capitales alemanas de la
Bank y los capitales japoneses de Mitsubishi y Mitsui son otras expresiones imperialistas con intereses en Bolivia. El dominio que ejerce el imperialismo yanqui en América Latina, África y Asia es producto de una elaborada y cuidadosa estrategia entre estados y el capital privado monopolista, de estrategia de dominio impulsado por el bancerismo al servicio del imperialismo refleja la presencia de los organismos internacionales, USAID-CIAP, Alianza para el Progreso, posteriormente IAS, Fundación Interoamericana, Exim Bank, Banco de Importaciones y Exportaciones, BID, FMI, CIF, Corporación Internacional Financiera, brazo del BM, BIRF, Banco Mundial, ADELA, Organización para el Fomente de Inversión en América Latina. La dependencia generada con estos organismos llegó a un extremo de sabotear la producción de alimentos a nivel nacional para obligar a la importación solidaria de estos. Por supuesto, cada centavo de solidaridad cobraba intereses, algunos económicos y otros políticos. Si no fuera suficiente la deuda externa con organismos multilaterales, el Bancerato endeudó al sector público con la banca privada estadounidense. Entre los proyectos de Cordecruz, Conmibol, Lloyta Aéreo Boliviano y el gobierno central se hizo una deuda mayor, a $269 millones con el Citibank. Por otra parte, Cordecruz, Conmibol, la Alcaldía de La Paz, Conmibol, YPFB, ENAF, Asana, Banco Central, Banco del Estado y el Gobierno Central acumularon una deuda de $234 millones con el Bank of America. Llama la atención cómo varias de estas empresas estatales, a pesar de tan fuertes inversiones durante el septenio de orden, paz y trabajo, milagrosamente quebraron en los 80 y se devaluaron por completo, y fueron rematadas en la privatización capitalista. La deuda externa de Bolivia entre 1971 y 1978 creció de $782 millones a $3.101 millones, es decir, prácticamente se triplicó. El sector privado durante estos 7 años de dictadura reportó la salida al exterior de capitales, más de $261 millones, es decir, el valor generado en Bolivia fue extraído del país. Más de la mitad de este monto fue el año 1977. El descarado desfalco a los bancos estatales durante el régimen de Banzer se hace evidente en el balance de los bancos entre 1972 y 1978. Mientras los bancos privados nacionales tuvieron utilidades acumuladas de 444 millones de pesos bolivianos y los bancos privados extranjeros gozaron de utilidades acumuladas de 311 millones de pesos bolivianos. Los bancos estatales corrieron con 43 millones de pesos bolivianos, pérdidas. El Banco Agrícola, que era estatal, finalizó el año 79 con más de 666 millones de pesos bolivianos en mora, que en un 69% correspondía al departamento de Santa Cruz y 26% al departamento del Beni, fundamentalmente del sector algodonero, ganadero y soyero, con ganancias tan espectaculares en la banca privada. Llama la atención que el sector estatal corra una suerte tan distinta, más aún cuando los mismos directores del sector privado fueron los directores del sector público. Veamos un ejemplo del directorio del Banco del Estado del 76. Jorge Tamayo Rojas, Ingenio Azucarero La Bélgica, accionista del Banco Industrial, accionista de la Mercantil de Seguros. Fernando Knaut Banzer, presidente del Banco Santa Cruz, Cámara Comercial Industrial Boliviano-Alemán, gerente de la Mercantil Sudamericana, directivo Indubar Said. Hans Elsner, director del Banco Industrial Grupo Elsner. Los grupos financieros que durante la dictadura se beneficiaron de créditos
beneficios arancelarios, contratos estatales, concesiones, etc., en gran parte son los mismos que mantuvieron el control económico y político del país durante los años 80, 90 y 2000. Son los mismos grupos económicos que hoy gobiernan junto a Yanine Áñez. El golpe de Estado del 21 de agosto del 71 fue planificado y ejecutado cuidadosamente por la oligarquía boliviana al servicio del imperialismo, ante el peligro que representaba el avance del movimiento popular. La oligarquía participó activamente en el gobierno de Banzer, gozó de las condiciones establecidas en el Decreto Ley de Inversiones, con cuantiosas inversiones extranjeras, directas y con créditos estatales, muchos de los cuales no han sido cancelados. La bota militar rifó nuestra soberanía nacional, endeudando el Estado boliviano, entregó grandes extensiones de tierras a las agroindustriales y eximió de impuestos a la gran empresa privada. Los sucesos políticos relacionan íntimamente con los fenómenos económicos. En el golpe del 71 dio lugar al fortalecimiento de los grupos económicos ligados directamente con el capital imperialista. Muchos de los grupos económicos de los clanes familiares, de los bancos, de las aseguradoras, de las grandes empresas y sus derivados, quienes se enriquecieron al amparo de la dictadura de Banzer, hoy por hoy mantienen el control sobre la economía boliviana. Así como en el 71 la Confederación de Empresarios Privados jugó un papel fundamental en el golpe de Estado, el 2019 volvieron a la palestra pública para respaldar al régimen de Áñez. Los directivos de bancos se turnan para ejercer cargos ministeriales y de dirección del Banco Central, como lo hacían en la dictadura y la democracia pactada. Vuelve USAID con bombos y sonajas. Llegan préstamos igual de solidarios para enfrentar la pandemia y todo aquel que se opone al nuevo orden es terrorista, sedicioso, es el enemigo interno. Nos dicen que nos salvaron de la amenaza comunista. Ayer fueron los soviéticos, chinos y albaneses y cubanos, que según ellos amenazaban la patria misma. Hoy los venezolanos, cubanos, guerrilleros, narcos, terroristas. ¿Acaso en 14 años de gobierno el MAS nacionalizó un banco? ¿Acaso se socializaron los grandes medios de producción agroindustrial o industrial? ¿Acaso se cumplió el artículo 398 de la Constitución que prohíbe el latifundio? ¿Acaso en 14 años de gobierno desarticularon realmente los grupos de choques que intentaron dividir al país? ¿Acaso se crearon verdaderos órganos de poder popular para que el pueblo decida sobre su propio futuro? ¿Se ha cumplido la agenda de octubre? Los pequeños avances durante los 14 años no fueron dádivas de un partido, sino conquistas de las luchas sociales. La constituyente traicionada con la negociación del texto con la derecha parlamentaria. La compra de acciones mal llamada nacionalización de sectores estratégicos. La mayor democratización de la sociedad con la participación de pueblos y naciones históricamente excluidos. En noviembre del año pasado, cuando sobrevolaban aviones de guerra, cuando soldados disparaban a movilizaciones campesinas y populares, cuando un militar colgó la banda presidencial de forma ilegítima sobre Áñez, cuando el campesino no podía entrar a la 14 de septiembre, ¿quiénes se encontraban en la calle? ¿Quiénes pusieron el pecho? Los trabajadores, los campesinos, los indígenas, la mujer de pollera, los estudiantes conscientes de su origen social, los vecinos de barrios populares, los que sabemos lo que es vivir al día. ¿Quiénes festejaron en el Palacio Quemado junto a la autoproclamada? Los mismos de siempre, los banqueros, esos agroindustriales, los grandes empresarios mineros e industriales, los enviados de las embajadas y los paramilitares. La historia avanza en espiral. La lucha de clases se manifiesta con distintas intensidades y características en distintos momentos históricos. A partir de nuestras experiencias como clase, debemos aprender que para avanzar, el enemigo de la clase es la oligarquía al servicio del imperialismo. Son ellos que se han enriquecido con nuestro trabajo,
que han asaltado nuestros recursos, que nos han endeudado, son aquellos que saquean el país y se lo llevan al exterior. No basta con combatir las políticas antipatrias y entreguistas. Debemos construir nuestra propia alternativa, nuestro propio proyecto, desde abajo, desde quienes luchamos, desde quienes han estado en las calles poniendo el pecho durante el golpe de estado que tuvo el país en el 2019, siguiendo el ejemplo de los que han sido la resistencia en los distintos golpes de estado que ha tenido el país. Y esto tomando en cuenta desde quienes luchamos por la liberación nacional.